En esta mañana vamos a concluir el capítulo 2, el argumento que Pablo está desarrollando, está respondiendo preguntas de un informe que le llegó de los de Chloe. Entonces, es importante un poquito antes de leer ese texto, tener un poquito de contexto para adentrarnos en ella y poder comprender las verdades, Dios mediante, encontrada en el texto. Es tan importante lo que vamos a estudiar en esta mañana. Yo ruego al Señor que de verdad abra tus ojos, tu entendimiento, porque si solamente las canciones que se han elevado en esta mañana, estos himnos, para vos no tiene sentido, para vos es una pérdida de tiempo, es importante que escuches este sermón, porque esto puede realmente cambiar tu vida o condenarte para siempre. Del privilegio que tenemos, de que a veces no dimensionamos el privilegio de estar en un lugar en donde se va a exponer la Escritura y vas a estar expuesto antes de que te mueras. En esta oportunidad que Dios te brinda de estar vivo todavía hoy, esa es una gracia de Dios. A veces nosotros pensamos que somos eternos, que vamos a vivir para siempre. Yo no tengo todavía 70 años. No se trata de la edad. Hay gente que muere en la panza de la mamá, adolescentes, jóvenes. La muerte no respeta esa edad. Por eso es tan importante que hoy prestamos toda la atención debida y si el Señor permite, Él va a bendecir esta mañana su palabra e iluminar tu mente. Recordemos, hermanos, que el propósito general de Pablo, desde el capítulo 1, versos 10, 17 en adelante, hasta el capítulo 4, Pablo aborda el problema de las divisiones en la iglesia de Corinto. Pablo está argumentando contra las divisiones que ocurrían en la iglesia ya en Corinto. Y el punto principal de todos estos capítulos, de lo que Pablo se propone, es que independientemente si una persona o un grupo está enamorado de Pablo, está enamorado de Apolos, está enamorado de otros líderes, independientemente de eso, Pablo dice que todos los creyentes, no algunos, todos los creyentes son iguales ante Dios. Todos los creyentes. Porque no solo algunos creyentes tienen la mente de Cristo, sino va a decir Pablo que todos los creyentes tenemos la mente de Cristo. No hay un grupo más espiritual que otro, sino la Biblia cuando habla de espiritual va a mencionar de que simplemente y poderosamente es alguien que es habitado por el Espíritu Santo. Entonces, no hay razón alguna de poder despreciar al hermano, preferir a otros maestros, porque al fin y al cabo, el único maestro que tenemos, no importa si el que te está predicando es los pastores muy reconocidos, no importa quién sea, realmente vas a entender la Escritura únicamente por el Espíritu Santo que vive en nosotros. No por el predicador de turno. Evidentemente uno tiene que hacer un buen trabajo, tiene que estudiar el texto y exponerlo. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Pero es Dios, el Espíritu Santo, al fin y al cabo, es el que te va a hacer comprender sus verdades. Y si ustedes se dieron cuenta y leyeron estos capítulos, encontramos 3 contrastes. El primer contraste que encontramos dice que los que reciben la sabiduría de Dios y los que rechazan la sabiduría de Dios. Eso estaba en el capítulo 2, verso 10. Entonces, hay un grupo que recibió la sabiduría de Dios
y otro grupo que lo rechazó. El segundo contraste es lo que encontramos o estudiamos la semana pasada, en donde dice que algunos recibieron el Espíritu de Dios y otros el Espíritu del mundo. Es decir, hay un grupo de creyentes genuinos, regenerados, que han recibido el Espíritu de Dios, y hay otro grupo que no son creyentes, pueden estar en las iglesias, normalmente están en las iglesias, pero que no tienen al Espíritu Santo. Siguen todavía con la sabiduría del mundo. Y el tercer contraste que vamos a ver en esta mañana es entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural y el hombre espiritual. El verso 14 del capítulo 2, si me acompañan en la lectura, por favor, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cuál es la razón? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Verso 15, el contraste. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. La razón, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si se fijan en la estructura del texto, bien marcado en el contraste, primero presenta al hombre natural, luego en el 15 al hombre espiritual, y luego da la razón del por qué el hombre espiritual puede entender, puede discernir las verdades eternas de Dios. Entonces, la propuesta para esta mañana es que entendamos que la ausencia del Espíritu Santo en la vida del incrédulo lo hace incapaz de comprender y aceptar el Evangelio, la sabiduría de Dios. En primer lugar, vemos que porque el hombre natural, por su estado natural, sin el Espíritu Santo, él no puede comprender las verdades del Evangelio. Sin embargo, todos los creyentes, no algunos, todos los creyentes entienden, comprenden, porque el Espíritu Santo vive en los creyentes y nos capacita. Entonces, hermanos, cuando iniciamos el verso 14, así como Juan 3:16, 1 Corintios 2:14 es un texto muy conocido y también muy descriptivo. Es uno de los textos más descriptivos acerca de la naturaleza humana, de qué es el hombre realmente, qué es lo que pasa adentro del hombre, qué es. Y esto desde la perspectiva de Dios. Y yo te animo a que cuando escuches estos versículos, lo veas de parte de Dios. Dios está hablando. Y Dios está diciendo que hay dos grupos de personas, no tres grupos de personas. En el mundo, por más que haya muchas religiones, solamente hay dos grupos de personas: los salvos y los perdidos. Los que son habitados por el Espíritu Santo y los que no están habitados por el Espíritu Santo y viven de manera solamente para el aquí y el ahora. Toda su vida es supuestamente lo real, lo que puede tocar, lo que puede sentir. Esa es la vida real que tienen muchos, pero sin embargo lo está llevando a la perdición. El otro es que son creyentes, comprenden verdades eternas. Y no se trata del intelecto, no se trata si sos universitario o sos un analfabeto, no se trata de eso. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en estos textos. Esto lo podemos distinguir por el contraste que vemos en el verso 14 y 15 entre el hombre natural y el hombre espiritual.
y es en su comprensión del Evangelio la sabiduría de Dios. Y Pablo va a explicar cómo reacciona el hombre en su naturaleza caída ante la manifestación de la sabiduría de Dios en el Evangelio. Como les dije, hermano, observen por favor, porque esto es importante para el capítulo 3 y los capítulos siguientes, que Pablo no hace distinción de tres clases de personas. Como les dije, hay solamente dos en el mundo y en las iglesias locales, los salvos y los perdidos. No hay otro grupo, solo ellos. Por eso el verso 14 inicia con un pero. Este pero es importante y para entenderlo tenemos que ver el versículo anterior, el contexto más inmediato, porque Pablo va a hacer un contraste. El verso 13 dice así: lo cual también hablamos, capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otra versión, nos va a aclarar un poco, dice así, el mismo versículo: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Eso es lo que estaba diciendo, que los que recibieron el Espíritu Santo de Dios, ellos pueden, en este caso Pablo decía, los apóstoles, lo que ellos estaban escribiendo, esta carta que le está escribiendo es de parte de Dios, no le surge en la mente a él, sino que fue enseñado por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, pero el hombre natural, y esto es importante entender a qué se refiere el hombre natural. Y para eso tenemos que hacer preguntas. ¿Qué quiso decir Pablo con hombre natural? ¿A quién se refiere? ¿A un grupo de personas? ¿A creyentes y un grupo de creyentes, otro grupo de creyentes? ¿A quién se refiere cuando dice hombre natural? Las palabras que Pablo utiliza acá para hombre y natural es interesante. Para hombre es antropos, es la humanidad en general. Antropos, la humanidad. Y dice que esta humanidad es natural. ¿A qué se refiere la palabra natural? Y esta palabra lo voy a mencionar, lo puede anotar, porque es la palabra que Pablo va a usar después en los otros capítulos. Porque va a ser un contraste. En los suquicos es la palabra natural. Parece el nombre de un jugo, un refresco, ¿verdad? Pero es así la palabra griega suquicos. Y es una referencia a la naturaleza humana, en su conducta propia de la naturaleza humana caída. Es decir, cómo el hombre nació, la Biblia dice, muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente muerto. No tiene relación con Dios. Y todas sus situaciones aquí en la tierra, para sus deseos, sus placeres, y prefiriendo siempre el pecado. Entonces es relativo a su propia naturaleza humana caída. Esta misma palabra se usa en otros versículos. Acompáñenme por favor en Judas 19. Judas 19. Judas no el Iscariote. Ese ya estaba muerto. Judas. Judas 19, donde dice, si ya tienen hermanos, me avisan. Es el penúltimo libro de la Biblia. ¿No está en el Antiguo Testamento? Cuando deje de escuchar el shh, ahí ya. ¿Ya tienen? Bueno. En todo caso, anótenlo. Dice así, Judas 19, tiene un capítulo, no busque el capítulo 19, el versículo 19, uno solo tiene. Estos son los que causan divisiones,
los sensuales, los suquicos. Esta es la palabra que recién mencionamos que Pablo usa en 1 Corintios 2, cuando dice el hombre natural. Judas usa la misma palabra y lo denomina los sensuales. Y recalca por qué son sensuales, nos está refiriendo a una cuestión sexual. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Es decir, el hombre natural, ya nos indica acá también Judas, que es alguien que no tiene el Espíritu. Es alguien que no fue regenerado, es alguien que no tiene al Espíritu Santo. Es alguien que no es salvo. Que no tienen al Espíritu. Esa es la palabra suquico. Y cuando Judas usa este texto, esta palabra sensual es sensitivo. Es alguien que se mueve por lo que siente, por lo que le da placer. ¿Se entiende? Por eso son sensuales, dice. Por lo que le da placer, por lo que puede ver, por lo que puede tocar, por el mundo real, como ellos dicen. En otro pasaje también, Santiago utiliza, en Santiago 3:15, Santiago capítulo 3, verso 15, usa la misma palabra. Dice así, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, suquicos, dice otra vez, es decir, animal. Esta sabiduría, dice Santiago, la sabiduría del mundo, es terrenal, animal y diabólica. Entonces tenemos los tres usos de esta palabra: natural, sensual y acá dice animal. Es referente a su estado, describe al ser humano que está gobernado por sus sentidos, por su condición en su naturaleza caída. ¿Cómo es que está el ser humano? ¿Cómo nace el ser humano? El ser humano nace ya bajo pecado. Todos los seres humanos. ¿Cómo sabemos eso? Dios dijo a Adán, el que coma del huerto, del fruto, va a morir, va a morir. Y Romanos capítulo 5 también nos muestra que en Adán, dice, todos mueren. Todos los hijos de Adán tienen esta peculiaridad, esta característica que ya nacen muertos. Muertos delante de Dios, separados de Dios, porque ya nacimos bajo pecado. Entonces nuestra naturaleza, nuestro instinto natural no es hacia Dios. No buscamos naturalmente a Dios. Si ustedes se fijan y analizan un poco, los que buscan la verdad del Evangelio son muy pocos. No es la gran masa de este mundo, ni de esta ciudad siquiera, ni de este barrio. La gente nos está agolpando ahí en la puerta o en el portón, queriendo entrar y escuchar las verdades de Dios. No les interesa. Ellos están en su mundo, en su música, en sus cosas, en lo que a ellos les interesa. Las cosas de Dios no les importan. De vez en cuando sucede una situación de enfermedad, un accidente, algo, una tragedia en sus vidas, ellos se acuerdan de Dios. Pero en realidad a Dios no le quieren, no les importa a Dios. Ellos quieren siempre beneficio, todo a su favor otra vez. De hecho, que inventan a un Dios como el genio de la lámpara que le tiene que conceder sus deseos. Eso es todo el concepto que el mundo tiene de Dios. Como alguien bonachón que le tiene que servir a Él. Tiene un bajo concepto de Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural no busca a Dios, no ama a Dios, no le interesa las cosas de Dios. Es indiferente. Es indiferente. Una ilustración, hermano. Si ponemos en un recipiente, imagínate que estás trabajando en el zoológico y te va para alimentar a los caballos y le llevas en un recipiente, le llevas carne
y en otro recipiente le llevas pasto, ¿qué creen ustedes que va a comer el caballo? Carne, ¿no? ¿Por qué razón no va a comer la carne? Por más que sea espectacular, por más que sea tapa cuadril, no va a comer. Porque su naturaleza es otra. Él va a comer el pasto, siempre va a elegir el pasto. Pero si te vas a la jaula del león y le vas a dar de alimentar también a él, le pones la carne y el pasto, ¿qué va a elegir el león? El pasto. Claro que no. Te va a comer a vos y a esa carne, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre va a elegir la carne? Por su naturaleza. ¿Y qué pasa si acá te pongo a vos, a un hombre natural, y les ponemos al Evangelio, y de paso ahí le invita ahí un amigo para ir a la farra y disfrutar sus pecados? ¿Qué va a elegir el hombre natural? Siempre. ¿Va a elegir el Evangelio? No. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo mi tiempo. Eso va a decir el hombre natural. Porque su naturaleza es así. Siempre va a elegir su pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese hombre natural puede ser tu pariente, tu hijo, familiares. Por eso no entienden. Por eso uno dice, ¿cómo lo que no entienden las verdades del Evangelio, que Cristo murió por ellos, que ellos pueden tener vida eterna, que hay un cielo? ¿Cómo lo que no entienden? Tan sencillo es, dice el creyente. Pero el incrédulo dice, una estupidez. No me sirve, no me interesa, no me importa. Entonces, evidentemente, por su naturaleza caída, el hombre natural va a elegir su pecado. El hombre natural entonces es un inconverso. Es alguien que no fue redimido. Por eso Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas, mira tu texto por favor, no percibe las cosas que son del Espíritu. Por su condición natural, el ser humano, dice acá, no percibe las cosas que son del Espíritu. Acá hay un verbo, percibir, significa creer, significa aceptar como verdades las cosas. Acá dice que el hombre natural, su característica, por su condición interna, no acepta, él no quiere, no le importa las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el hombre natural dice que no acepta la palabra de Dios, la Escritura. ¿Por qué? Porque para él son locura. Eso dice el texto. ¿Dice así tu versículo, hermano? Entonces, para el hombre natural dice que no acepta las cosas espirituales porque no las puede entender. Para él es ridículo. Y dice el texto, Pablo dice, para él son locuras. Dice que para el inconverso, el evangelio es una necedad, es una estupidez. Locura es necedad, es decir, macanada es. No sirve, no me importa. Y luego dice que no las entiende ni las desea, solo acepta las cosas del mundo. Y cuando Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, no está refiriéndose a su condición intelectual. Su problema no es intelectual, hermano. Su problema es moral. Uno de los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. En Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, dice que los hombres detuvieron la verdad de Dios con injusticia. Rechazaron a Dios. Vieron la evidencia y sin embargo lo rechazan. Vio el accidente, cómo ocurrió, quién fue, quién tuvo la culpa, quién cruzó luz roja. Él vio bien clarito. Es más, él es el policía de tránsito. Pero ahora, a la hora de la verdad dice,
fue el otro. ¿Se entiende? Eso es inmoral. Él observa, él lo lee, él escucha los sermones. De hecho, que la Biblia fue traducida en ¿cuántos idiomas y dialectos? Hay lenguaje sencillo, lenguaje actual, lenguaje gráfico, dentro de poco, en dibujos. No se trata en ese sentido. No es que está oculto, él no sabe dónde está la Biblia, no sabe que existe la Biblia. Sí sabe. Puede leer, puede estudiar, pero él no puede comprender. Para él es locura. Escuché de una persona, decía, la Biblia está en el rango 700 para que te pueda dar paz y tranquilidad. Ese es el concepto que tiene la gente de la Biblia. Como un libro más. Pero para el creyente es un tesoro. Para el inconverso no, es una locura. Es una cuestión moral. Es posible leer la Biblia en muchas versiones diferentes de la Biblia y no obstante no entender. Hay teólogos liberales, se le denomina, para no decir teólogos inconversos, que estudian la Biblia, pero según sus propios razonamientos, pero no pueden comprender las verdades eternas. Niegan verdades evidentes de Dios. No, esto no puede ser. Que Cristo haya resucitado, no puede ser. Que Él haya multiplicado los panes, no puede ser. Son teólogos. Pero eso no te garantiza que sea un académico, no garantiza de que tiene más conocimiento o entiende las verdades eternas. No es así. Una persona puede memorizar. De hecho, teníamos gente que ganaba concursos de memorización. Hoy ya no están. ¿Qué pasó con ellos? Tal vez vos conocés la Biblia de punta a punta, pero no entendés las verdades que implica. Es un libro por si acaso, no es un libro que guía tu vida. No es el que manda en tu vida. No es un libro más para sentirte bien o para ganar algunas cosas o sacar algún provecho de Dios. Tal vez Dios así te bendiga y te dé más trabajo. Entonces, el hombre natural, por su estado, no puede entender las cosas de Dios. No es una cuestión de que Dios, la Biblia está en jeroglífico, no está así. Nosotros la leemos en español, hermano. Y eso es un milagro de Dios, es una providencia de Dios. No estamos estudiando griego, en griego. Antes había misas en latines. Eso es peor, es ocultar más. Pero Lutero tradujo la Biblia para el lenguaje sencillo del pueblo y le trajo tragedias. Pero bueno, hermanos, la Biblia se puede comprender, las verdades del Evangelio se puede comprender. Como les dije, puede ser que conozca mucho de la Biblia, conozca los libros de la Biblia, memorice textos de la Biblia, pero sin embargo no las entiende. ¿Qué pasó con los escribas y fariseos? Cuando vinieron los magos y junto a Herodes le dice, los magos dicen, venimos para adorar al rey. Y Herodes, que era el rey en ese momento, se espanta y dice, yo quiero saber dónde nació. ¿Me pueden decir? Entonces, ¿qué hace Herodes? Manda a llamar a los líderes religiosos judíos. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, tiene que nacer en Belén. Sí, es cierto que esto y esto y esto. Ellos sabían las profecías, sabían acerca de Dios, sabían la escritura del Antiguo Testamento al dedillo. Pero cuando Cristo se presenta, los líderes judíos religiosos dijeron de Jesús, vos no sos el Mesías. Y Cristo hizo milagros, Cristo levantó muertos, sanó enfermos, liberó endemoniados, prácticamente liberó a todos los que estaban ahí. Milagros portentosos, ciegos que recibían la vista, todo para autenticar que Él era el Mesías, el enviado de Dios, que los judíos sabían que una persona así no era normal. El que hacía todas esas cosas sí o sí tenía que ser el Mesías. Ningún ser humano hace eso. Ningún ser humano le
le da a un ciego la vista, no le devuelve la vista. No tiene el poder. Ningún ser humano hace eso, hermano. Ningún ser humano multiplica panes. Sin embargo, cuando Jesucristo está enfrente de ellos, dicen, no, por Satanás hace tus milagros. O sea, una cuestión increíble. Jesús le dice, escudriñe la Escritura. O sea, no es una cuestión que estaba escondida, no podían entender. Era una cuestión moral. Ellos no aceptaron la verdad de Dios. Tenían sus propias interpretaciones, su punto de vista, su modo de pensar de cómo tendría que ser el Mesías. Y se equivocaron. Lo rechazaron, es más, lo crucificaron. Entonces, con toda la evidencia, no lo pudieron entender. No supieron, imagínense, Dios hecho hombre, caminando entre ellos, abrazándoles, tocándoles. ¿Qué más, qué otra más revelación necesitaban? Y nada. Ni aunque un ángel se aparezca acá y te empiece a hablar del Evangelio, no vas a creer. No es una cuestión de pruebas. ¿Quién me dijo que después de la muerte hay vida? Nadie vino de ahí para... Ese es el argumento. ¿No entiende? No es una cuestión de prueba. Jesús mismo dijo, aunque alguien se levante acá, un pariente tuyo, y se va y le dice, ahí había sido, sí es cierto, el infierno, no te va a creer, se va a ir a la farra. No te va a creer. No puede entender. Le es imposible. No acepta las cosas que son del Espíritu, las cosas espirituales. Y en nuestro contexto, ¿qué es lo que no acepta el hombre natural, el inconverso? Todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con el perdón, la redención, la salvación, la justicia y vida eterna, el inconverso no las entiende. Le es ridículo. No puede comprender. Vida eterna, nosotros morimos una vez y ya está. Terminó todo ahí. Esa es la versión de las personas. Si usted pudiera, en un hipotético caso, hablar con un pez, evidentemente imposible, no vaya a hacer esto, hermano, te van a llevar al manicomio. Pues imagínense, un ejemplo, una ilustración nada más. Le decía al pez, lo que hay allá afuera es impresionante. Hay montañas, hay personas, hay otro mundo. ¿Y el pez qué te va a decir? Estás loco, no existe. Todo su mundo es el agua. ¿Acaso no es lo mismo cuando le hablamos a una persona con amor, con un interés genuino por su alma y le mostras su situación delante de Dios? Te estás yendo al infierno. Te estás yendo al infierno. Sos una persona que está delante de Dios. Dios es tu enemigo. Sos pecador. No, yo no soy malo. Yo no le maté a nadie. Yo soy una buena persona. Eso es lo que te va a decir. Esa es la respuesta, la primera respuesta. Y si le decís que por ese pecado Cristo murió en la cruz, Dios mismo castigó a su propio Hijo de forma sustitutiva, Él nomás quiso eso. Yo no le pedí. No entiende. No comprende. Le es locura. Su naturaleza humana le dice, no puede ser verdad. Que haya un cielo, ¿sí? Que Dios es real, no es verdad, no existe. La vida eterna, esto es todo lo que tenemos. ¿Se entiende, hermano? Esto es todo lo que tenemos. Eso es lo que dice el hombre natural. Para él es una tontería.
Solamente fíjense o hagan un trabajo mental. Evidentemente ustedes no lo van a hacer porque ellos están bajo las cámaras. Estos programas de la televisión, los grandes pseudo periodistas, faranduleros, y le hablas a ellos del Evangelio. ¿Cómo creen ustedes que van a reaccionar? Te van a ridiculizar. Andate con esa estupidez de acá. ¿Sí o no, hermano? Esa es la situación del ser humano sin Dios, sin el Espíritu Santo. No puede comprender. Es estupidez para él. Me está haciendo perder el tiempo. Déjame en paz. Déjame vivir mi vida, lo real. Eso después voy a hacerle caso. Eso es lo que dicen las personas. No comprenden las implicancias eternas que hay en esta vida. Ahora, no estoy diciendo que, el incrédulo en realidad puede superar en muchas cosas al creyente. En inteligencia, en descubrimiento científico, en eso lo puede superar. Pero de última, el inconverso, el científico va a decir, la vida se produjo por esa nubecita y esa es su conclusión de las verdades eternas, de las implicancias. Pero una persona analfabeta, conozco hermanitas preciosas que no saben leer ni escribir, pero saben del perdón de Dios, saben de la vida eterna, saben que hay un Dios verdadero y conocen al Dios verdadero, tienen comunión con el Dios verdadero, comprenden las verdades espirituales. ¿Ven, hermanos, que no se trata del intelecto? ¿Cuál es la diferencia entonces? Si la viejita o el viejito analfabeto no sabe leer y escribir, comprendió las verdades, y el otro, que es un científico, una eminencia, un sabio según este mundo, no puede comprender. Rechaza, ridiculiza las verdades. Las verdades del Evangelio no es para ignorantes. El que conoce la sabiduría de Dios, conoce la sabiduría superior y verdadera. ¿Por qué no puede entender, dice Pablo, el hombre natural, las cosas de Dios? ¿Por qué para él es locura, es una estupidez? ¿Por qué no puede discernir? Pablo dice, porque está privado de la presencia interior del Espíritu Santo para que ilumine su entendimiento. Para que ilumine su entendimiento. Entonces la ausencia del Espíritu Santo en la vida del incrédulo lo hace incapaz de comprender y aceptar el Evangelio, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios y eterna. Necesita que se le revele. No hay otra forma. El Espíritu Santo, queridos hermanos, capacita al ser humano únicamente, no por visiones, no por sueños, no por pálpites, es por la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios que se expresa de forma clara y precisa, que Dios, el Espíritu Santo, usa esa palabra y te hace entender, ilumina tu mente. Y eso pasa con los creyentes. Por eso el creyente conoce el Evangelio, se explica este texto u otro texto y de repente entiende las verdades, entiende una profundidad más de esa misma verdad, ve en otra amplitud y su corazón se regocija. Cuando uno estudia la Biblia y empieza a buscar al Señor, sus atributos, su carácter, y encontrar su carácter y te muestra cómo es Dios verdaderamente, y entendés esa verdad, el Señor te está mostrando, el Espíritu Santo te está enseñando. No es por tu capacidad, es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros. Y lo hace por medio de la palabra de Dios. Solamente el creyente puede ver las implicancias reales de su condición con exactitud y su situación delante de Dios. El inconverso no puede ver. Si le decía al inconverso,
Sos un enemigo. Dios es tu enemigo. Tu enemigo imaginario, ¿vio? Te va a decir. No, hermano. Y le decís, ¿no tenés miedo? ¿Sabés que por tu pecado hay consecuencias eternas? ¿Es el infierno? ¿Vos sos pecador? Sí. ¿Y te vas a ir al infierno? Y bueno. Y sí, ¿qué le voy a hacer? ¿Y no tenés temor? Y no. ¿Y si ya está? Ese es el hombre natural paraguayo en Botavigo otra vez, ¿verdad? Es increíble. Es un extra otra vez. Pero así, hermano. ¿Qué implica esto? Le doy un ejemplo. Y de esto no me enorgullezco. Para mí fue una tragedia. Y sucedió hace aproximadamente en el 2008. Estaba en una iglesia. Y llegó un paquete, una forma, un método. Porque querían que la iglesia tenga más miembros. Que crezca la iglesia. Y para ellos crecimiento es llenar las sillas. No que las personas maduren, no que las personas sean santas, piadosas. Y llega un método que es la iglesia con propósito de Rick Warren. Y te aseguraba 100%, en unos meses tu iglesia va a estar lleno. Y bueno, ¿qué hacíamos? El pastor tomó ese paquete, la Biblia del lado. Ahora todo el mundo tenía el libro La iglesia con propósito. Después venía el libro Una vida con propósito. Y lo que hacíamos nosotros era que en ese paquete había una encuesta que teníamos que hacer alrededor de la iglesia, de las familias de la iglesia, que no eran creyentes. Y yo lo hice, hermano. O sea, nadie me contó, yo no estoy inventando. Dios ya me perdonó. Salíamos casa por casa. Y yo le preguntaba, ¿qué tipo de música te gustaría escuchar? Si te vas a la iglesia, ¿de qué temas te gustaría que se hable? ¿De salud, de política, de deportes? ¿Cuánto tiempo te gustaría escuchar un sermón? ¿Ya se están dando cuenta, hermano? ¿Con qué propósito supuestamente hacíamos eso? Para poder atraer a las personas y ganarle para Cristo. Si Pablo está diciendo, no importa el método que utilices, no importa las estrategias de marketing que utilices, la gente no va a entender el Evangelio a menos que el Espíritu Santo use su palabra e ilumine su mente. No hay forma, no hay estrategia, no hay modelo de crecimiento. Cierto, se llenó la iglesia de inconversos, no creyentes, que le hacían creer que eran creyentes. Y es una tragedia esa situación. Gracias a Dios salimos de eso. Y eso para que entendamos, hermanos. Dios usa su palabra es suficiente. El Evangelio no necesita métodos, adornos. Como decía una persona, este método es infalible, sí o sí el inconverso se convierte. No es tu método. No es porque Sugel Michelén me predicó, ahí entendí el Evangelio. Si él te predica, sí vas a entender. No se trata de la persona. Ni MacArthur, si viene acá, te predica el Evangelio, no vas a creer. Tenés que confiar en la suficiente palabra de Dios y mostrar el Evangelio tal cual, sin aditivos. No le quites su verdad. Decirle tal cual al hombre. No maquilles el Evangelio. Confía plenamente y Dios va a hacer su obra. Porque ese hombre está muerto en sus delitos y pecados. No entiende las cosas de Dios, a no ser que Dios haga un milagro en su vida y el Espíritu Santo transforme su mente, lo regenere para que vea al glorioso Cristo. Así que, hermanos,
Sé que hay iglesias donde para poder... Nosotros nos vestíamos del Chavo del Ocho y eso para predicar el Evangelio. ¿En serio? Y al finalizar así todo una forma melodramática de bajar la voz y emocionarnos, sacar que se caigan lagrimitas y condicionar al hombre para que le reciba a Cristo, para que haga la mano, para que haga una oración, música de fondo. Ustedes van a escuchar música de fondo en algunas predicaciones, para que baje el espíritu de Satanás baja. No es, ¿de qué me sirve manipularte psicológicamente para que aceptes supuestamente una verdad fuera de tu razonamiento genuino? ¿De qué sirve manipularte y no entender la verdad? Y es una tragedia porque te estoy haciendo creer que sabes la verdad y no lo sabes. Podés memorizar todo esto, pero no entender la verdad de lo que está ahí. Emocionarte, pasar al frente, alzar tu mano, repetí conmigo esta oración y con lágrimas y la gente se conmueve y viene en masa. Todo inconverso. Se hace una hora evangelística, se dice, le traen a fulano, llenan el estadio. 1000 convertidos. ¿Dónde están esos 1000 convertidos? No están en las iglesias. Nunca fueron convertidos. Llenaron un papelito. Alzaron la mano. Repitieron una oración. ¿Dónde están? No están en la iglesia, no están sirviendo al Señor, no están viviendo una vida piadosa, están en el mundo. Nunca fueron regenerados. Porque la obra de entender el Evangelio, de apreciar el plan de Dios de salvación, es únicamente por el Espíritu Santo. Y no es normal que usted lea la Biblia, escuche estudios bíblicos, se congregue todos los domingos en este lugar y sin embargo crea que el Evangelio se trata de tu bienestar financiero, sentimental. Si vos pensás que el Evangelio, el creer en Dios es para que te sientas bien, para que reconquistes a tu familia, para que te vaya bien en tu trabajo, para que puedas conseguir cosas, estás creyendo un Evangelio falso. No entendiste el Evangelio. El Evangelio no se trata de estas cosas. No se trata de tu bienestar de salud ni financiera. Se trata de tu alma que está camino al infierno. De eso se trata el Evangelio. No se trata de niñerías, de cositas de este mundo. ¿De qué le sirve a la persona? Dice, ganar el mundo entero y perder su alma. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el chiste de eso? No tiene chiste. Por eso hay evangelio de la prosperidad, el evangelio social, el evangelio de la liberación, el evangelio de esto y lo otro. Son falsos evangelios. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. De eso se trata el evangelio. No se trata de bienestar en este mundo. Si el Señor quiere, te va a dar. Como decía alguien, si se trataba de nuestra situación financiera, Dios enviaría a su Hijo en forma de doctor en economía o algo así, ¿verdad? Si era la tragedia nuestra, era la pobreza, la necesidad. No, el problema del ser humano es el pecado. Yo te pregunto, vos que estás hoy, a lo mejor por primera vez, venís de vez en cuando, estás siempre, sos miembro. Yo te pregunto, sinceramente, ¿podés básicamente articular qué fue lo que creíste? ¿Qué es el Evangelio para vos? ¿Podés vos decir, yo creí este Evangelio? Esto y esto. Si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué le respondería? Tu vida va a cambiar. Tu negocio va a prosperar. Tú esto y lo otro, y tú mire que tenga. No, hermano. No es el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Sencillo, que una criatura puede entender.
que está al alcance del analfabeto, de una criatura, de todos. Es lo que dice justamente 1 Corintios 15:3. Si esto vos no sabés básicamente, y no estoy diciendo las profundidades, conocimientos muy profundos, no estoy hablando de eso. Básico. O si no, ¿de qué te convertiste? ¿Qué es lo que creíste entonces? Examina eso, hermano. Eso es importante, es vital, es de vida o muerte. 1 Corintios 15:3, Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió, porque Él era culpable, porque Él hizo algo malo, porque Él desobedeció a Dios. No, dice que Cristo murió por otros. Él murió no por tu bienestar física, por tu bienestar económica, no, dice, murió por nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es todo, hermano. Y Pablo lo afirma conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Sencillo. Ahora, que vos entiendas, esto es una obra del Espíritu Santo. Que vos entiendas que fue por tus pecados. ¿Y cómo sabemos que vos entendés eso? ¿Cuál es tu forma de vivir, hermano? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu preferencia en el día a día? ¿Para qué vivís? ¿Disfrutando del pecado? ¿Pecando sin más, sin cargo de conciencia? El Evangelio no es un mensajito para memorizar, es nuestra vida. Transforma nuestra vida completamente. Nunca jamás el que creyó, el que entendió el Evangelio va a ser igual. La Biblia dice que está siendo transformado de gloria en gloria. Si bien estamos, como la Biblia también nos menciona, que no estamos en un avión en nuestra vida cristiana, por eso dice que estamos peregrinando, es poco a poco. Pero hay cambios verdaderos, hay cambios hacia Dios, hay un cambio. Tu amor por Dios es diferente, tu afecto cambia, hermano. Tu afecto cambia. Lo que amabas tanto, el pecado, ya lo aborreces, ya no lo disfrutas, ya no es normal. Tu vida antigua no es normal. Hay cambios verdaderos que el poder del Espíritu Santo produce en nosotros por el nuevo nacimiento. Por eso decía, pon tu mirada en Cristo, el himno. Verás su justicia, verás lo que Dios hizo, el plan maravilloso de Dios. Para el inconverso es una estupidez, pero para el creyente, verá que es lo más precioso. Nos vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios pudo planear eso? Y encima que nosotros no merecíamos, porque dice la Escritura, en Romanos capítulo 5, 8, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el versículo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entender la implicancia que en esa cruz se está llevando a cabo una obra de justicia y de amor perfecto. Que había una sustitución, que alguien estaba muriendo por otros, en lugar de otros. Y que Dios estaba enjuiciando a su propio Hijo, cargando sus pecados o nuestros pecados en Él. Cristo no murió en la cruz para que seamos ricos, prósperos económicamente. Cristo no murió en la cruz para que te restituya lo que Satanás te quitó. No, hermano, Satanás no te quitó nada. Cristo fue colgado en la cruz como sustituto que Dios proveyó en lugar de pecadores. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Le trató como un pecador, dice acá, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el sacrificio de Cristo. No es por obras, no es por nuestras obras. Todo verdadero creyente entiende que la salvación no es por su obra, sino por la obra que Cristo efectuó en su lugar en la cruz. Todo creyente sabe eso. Si vos no lo sabes, si vos crees que te vas a salvar por tu propia cuenta, porque te crees que sos buena persona, entonces no sos salvo. No entendiste el Evangelio. Y esta es la gloriosa verdad, queridos hermanos, que el hombre natural desprecia y dice que es estupidez. Pero el creyente es maravilloso, impresionante. Nos humilla el corazón. Lo entendemos. Y si lo entendés, qué privilegiado que sos, hermano. Medita en eso. El Evangelio para nosotros es lo más sublime. Nuestro corazón se estremece, nuestro corazón ahí se lamenta, llora, entiende lo que pasó en la cruz, lo que hizo por vos. Ya no decís más esta frase, sí, Él murió por todo el mundo. Ya no decís más, no, por mí murió. Yo fui el causante. Mis pecados le llevaron a la cruz. No le culpo más a otros. No me escondo de otros detrás de pecados de otros. No, es mi culpa. El creyente entiende eso. Pero es porque el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos hace comprender cada vez más y profundas estas verdades. En cambio, dice, por eso dice en cambio en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se acuerdan del hombre natural? ¿Quiénes son los hombres naturales? Inconversos. Ahora, ¿quiénes son los hombres espirituales? Algunos creyentes, no está diciendo eso el texto. Son los que han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Y el contexto no dice eso. Versículo 12 del capítulo 2 decía, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en este contexto también es acerca de la obra de Dios en la cruz de Cristo. Entonces, el hombre espiritual, pero el espiritual sería un cristiano genuino. No se trata de un nivel espiritual, sino de alguien que ha sido regenerado. Está indicando otra vez la condición interna de la persona en quien habita el Espíritu Santo. De vez en cuando vas a escuchar, qué espiritual ese fulano, el monje tibetano, qué espiritual que son. No son espirituales, no entienden las cosas del Espíritu. No hables más así, hermano, no uses esos términos. Qué espiritual fulano, menganito. Todo creyente es espiritual, todo creyente. ¿Por qué? A razón de que el Espíritu Santo vive en todos los creyentes, no en algunos creyentes. También a veces en ese creyente que Serapio, cierto, también, hermano, cierto. ¿Cómo sabemos eso? Efesios 1:13 dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué ocurrió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando ayunamos, nos tiramos en el piso, buscamos revelación. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando hemos creído el Evangelio. No después, hermano. Acá se produce. Cuando se te expone el Evangelio, el Espíritu Santo ilumina tu mente, crees en la obra de Cristo, Dios te sella con su Espíritu Santo como su propiedad. Ya sos de Él. Y es el privilegio que tenemos los creyentes. No es categoría de creyentes. Eso lo vemos claramente en los versículos que estamos analizando, hermano. Es un contraste entre inconversos y creyentes. No hay una tercera categoría de creyentes o una segunda categoría de creyentes. No, hay dos nomás en este mundo. Creyentes, inconversos.
Por eso dice la escritura acá, y fíjense que la palabra acá, discernir, juzga y juzgado son verbos, son la misma palabra. Es la palabra anacrino. Significa distinguir, evaluar con cuidado, examinar, juzgar. Es la misma palabra. Lo que está diciendo acá es que, contrario a los hombres naturales, los que han aceptado el mensaje de la cruz, recibieron el Espíritu Santo, estas personas pueden examinar y hacer juicios precisos sobre asuntos espirituales. El creyente es capaz de evaluar y aplicar todas las cosas en este amplio espectro de nuestra vida, hermano. El creyente, para graficar un poquito esto, el creyente cuando va a decidir algo, no decide por intuición, no decide porque no tiene consejo. No, el creyente cuando va a decidir algo, consulta la palabra de Dios. Porque va a entender las implicaciones que su decisión va a tomar para la eternidad. Todo lo que hacemos es para la eternidad, hermano. No es solamente para este mundo. Que un muchacho quiera casarse, genial. Quiera casarse con una chica, genial. Es una gracia de Dios hoy eso. Pero sabe el creyente, tiene dirección, sabe que si decide casarse con una mujer que no es creyente, sabe que está desobedeciendo a Dios, sabe que va a tener consecuencias en su vida espiritual y eterna, sabe eso. Puede distinguir las realidades de la vida a la luz de la eternidad, hermano, y eso hace el creyente. Por eso el creyente puede juzgar todas las cosas, dice. Puede discernir, examinar y ver a la luz de la palabra de Dios si es correcto o incorrecto. Puede entender. El creyente por eso se le manda a que pida consejos. Nosotros no somos expertos en nosotros, hermano. Tenemos que pedir consejos. El primer consejo es en la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios manda. Es autoritativa. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas, y atiendan estos términos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a lo espiritual o a la piedad, dice el texto, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, el creyente tiene todas las herramientas, puede evaluar todas las cosas que hace a la luz de si eso impacta en la eternidad, si eso ofende a Dios, si eso ofende a su hermano, si eso ofende a su familia, si eso va a beneficiar a la iglesia, si eso va a beneficiar a su familia, si eso va a honrar a Dios. El creyente sí puede. El creyente sí puede entender las verdades eternas, su congregación. Por eso el inconverso, para él es ridículo que vos vengas a la iglesia. De hecho, que te va a decir a lo mejor, ¿por qué es lo que te va tanto? Qué fanático que sos. Y encima si llueve, ¿te va a ir igual? No puede ser. ¿Qué es lo que hacen ahí? Es ridículo para ellos. Que vos seas fiel a tu esposa, es ridículo. Es ridículo. Es normal que le engañen a la esposa. Para ellos es que vos seas fiel, que vos ames a tu familia, que vos le prefieras a tu familia que el tercer tiempo. Para ellos es ridículo. Dominado. Que vos leas la Biblia, no leas, te va a volver loco. ¿Qué es lo que lee tanto ese libro? ¿Qué beneficio vas a sacar de ahí? Y si te ves evitando pecados, y si por ahí hay un muchacho creyente con sus amigos y pasa una mujer escandalosa, y los muchachos, ¿verdad?, como león encima, y el creyente mira a otro lado, evita eso. ¿Qué pío vos te crees? ¿Sos un monje o puritano?
Es ridículo. ¿En serio? ¿No te vas a la fiesta? ¿En serio vos no tomás alcohol? ¿En serio vos esto y lo otro? ¿En serio vos te vas a casar? Es ridículo, no entienden. Por eso dice el texto, el creyente no puede ser juzgado por estos inconversos, porque ellos no entienden. Eso es lo que está diciendo en el versículo siguiente. El creyente sí puede evaluar todas las cosas de esta vida a la luz de la palabra de Dios y no de nuestra intuición o pálpite. A mí me parece, yo siento, hermano, no le haga caso a lo que vos sentís, menos a tu corazón perverso que nadie conoce, no es confiable. No vaya a seguir a tu corazón. El creyente no sigue su corazón. El creyente sigue la verdad de la palabra de Dios. Por su corazón siempre oye piba y Sion. Decide mal. No, decidamos según la Escritura. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra que Él mismo ha revelado e inspirado y nos ilumina. Nos ilumina a nosotros. Es cierto. Fíjese en este punto. En un tema específico, el aborto. Conocemos que personas que no son creyentes, son intelectuales y defienden la vida desde la concepción. Hay famosos que defienden eso y tienen argumento impresionante, científico, todo lo que sea. Pero ese es todo su argumento. Y está súper que hagan eso, que defiendan, porque sí, la vida inicia desde la concepción. Pero ellos no entienden la implicancia de esa vida, que es un alma eterna, que es hecho a imagen de Dios esa persona. Y que esa persona va a vivir por toda la eternidad. Para ellos, el conocimiento que pueden llegar los inconversos en asuntos así, es hasta una superficie humana, porque esto va a beneficiar a la población, la producción, de que esto y lo otro, al país para que progrese. Máximo esa es su meta en cuanto a la concepción de la vida. Pero el creyente puede evaluar, no, el aborto es un asesinato, es un pecado que Dios condena. ¿Por qué? Porque está matando a un ser que Dios creó, que lleva la imagen de Dios, a un alma que es eterna. ¿Se entiende, hermano, la implicancia? El creyente sí sabe. Por defecto ya sabe que el aborto es un pecado. ¿Y qué pasa con el matrimonio? El creyente puede juzgar el matrimonio a la luz de la eternidad. ¿Para qué querés casarte? Unite nomás ya. No, hermano. El creyente sabe que el diseño de Dios es el matrimonio. Que el matrimonio no es un invento humano. Por eso el creyente nunca va a apoyar un matrimonio falso de homosexuales, porque no es un matrimonio, no es el diseño de Dios. Solo el creyente puede entender las implicancias teológicas de ese hecho. Solo los creyentes entendemos a la luz de la eternidad de las cosas que pasan. Podemos juzgar que ese matrimonio Dios instituye entre hombre y mujer, representa a Cristo y a la iglesia. El creyente sabe esas cosas, el inconverso no. Por eso dice Pablo, pero él no es juzgado de nadie. El creyente no puede ser evaluado con cuidado, examinado o juzgado por inconversos en asuntos espirituales. No puede ser. Eso no significa que vos no puedes contratarle a un abogado. No significa eso. El abogado sabe de leyes, de las leyes del país, es más experto que nosotros. Pero el abogado no entiende las cosas espirituales. El creyente sí. En asuntos espirituales, por eso en la Biblia se juzga en la iglesia. Esta es una base de lo que Pablo va a decir más adelante. ¿Cómo es posible que entre creyentes se estén demandando? Dice. ¿Acaso no hay gente sabia entre ustedes que pueda juzgar esa situación y solucionar ese problema? Pablo ya está poniendo la base acá. Los creyentes solucionamos nuestros problemas entre nosotros. Juzgamos según y de acuerdo a la Escritura. El creyente es incomprendido por las personas sin Cristo, por los inconversos.
Lo que le estaba diciendo recién, ¿verdad? Para ellos es ridículo todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ellos son incompetentes para emitir juicios espirituales a un creyente o contra un creyente. ¿Cómo entonces vos le vas a consultar al psicólogo, al fulanólogo, a otras fuentes? El creyente, hermano, consulta la Escritura. El inconverso, ¿qué te puede enseñar en cosas espirituales? Nada no te va a enseñar. Como le dije a una persona, me dice, ¿ustedes tienen profesionales en su iglesia? Quiero intentar de vuelta con mi esposa. Estamos hace 3 años separados. Quiero intentar de vuelta. ¿Será que hay algún profesional? Un profesional no le va a arreglar la situación, hermano. ¿Qué le va a decir a ese pecador egoísta? Por algo ya está en esa situación. Solo el creyente entiende, hermano. Entonces le dije, sí tenemos consejería bíblica. Si no entiende el Evangelio, ¿qué va a arreglar? Si se trata del destino eterno, solo el creyente es juzgado por otros creyentes y únicamente, específicamente, por la Escritura. Solo la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Solo la palabra de Dios es suficiente. Solo la palabra de Dios nos juzga a nosotros. Solo la palabra de Dios nos moldea a nosotros. El Señor nos ilumina por medio de su Espíritu Santo, nos da a entender sus verdades. Esto no significa que el creyente no necesita maestros. Sí necesita estudiar. El Espíritu Santo no revela al creyente perezoso sus verdades. No vaya a leer tanto, vos tenés que orar, ayunar y Dios te va a mostrar. El Espíritu Santo que está en vos te va a iluminar y mostrar. No va a suceder así. Vas a ser místico. Vas a inventar cosas del Espíritu. Y después vas a decir que Dios te habló ya a la mañana, a la noche, que Dios se te apareció y vas a decir un montón de estupideces. No, hermano. El creyente necesita maestros. Por eso Dios dio a la iglesia, dice, los apóstoles que escribieron la Biblia, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para capacitar a los santos. Es decir, necesitamos ser instruidos. Solamente a modo de comentario esto, de que el creyente tiene que estudiar. No va a venir así porque vos suplicás y orás, aparecete, Señor. No, a lo mejor un demonio se te va a aparecer y vas a creer que es Dios. Y Pablo dice, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo que dice acá es increíble, hermanos. Pablo asegura, es con un verbo presente indicativo, dice que nosotros tenemos. El creyente puede evaluar las verdades eternas, el plan de Dios, porque tiene la mente de Cristo. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos enseña exactamente las palabras de Cristo, la obra de Cristo, lo entendemos. Y Pablo usa para apoyarse de que la revelación de Dios no es algo inventado, lo que él enseña es de la Escritura. Él menciona y sostiene su argumento en Isaías 40:13. Porque este es un texto que dice, ¿quién conoció la mente? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le da consejo al Señor, a Jehová? Evidentemente nadie. ¿Quién le va a aconsejar a Dios? Nosotros le vamos a dar consejo a Dios de cómo tiene que hacer las cosas. Si yo fuera Dios, no iba a pasar esto. Y el hombre, ignorante en su pecado, no conoce a Dios. Por eso dice eso. El que conoce al Señor sabe, el Señor no hace nada malo. Él es justo, bueno, hace las cosas perfectamente, no se equivoca, no tiene un plan B. Evidentemente dice acá, nadie le puede enseñar. ¿Quién le va a enseñar al Señor? Nadie. A través de nuestra relación con Cristo,
y su Espíritu Santo, el creyente recibe la mente de Cristo, de poder discernir las verdades. Lo que implica esto es que la mente del creyente, porque el Espíritu Santo vive en él, armoniza las verdades de Cristo, las verdades enseñadas por Cristo. Cuando un ser humano es controlado por el Espíritu Santo, su interés está en cumplir la ley de Dios, en obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, de reflejar a Dios. La persona en la que reside el Espíritu de Dios posee un conocimiento espiritual que lo guía y dirige en esta vida. Y fíjense cómo Pablo desliza para dar un golpe también al intelecto de los corintios que enfatizaban a la inteligencia humana, que este texto se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento. Y acá Pablo está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? Y Señor ahí no es Jehová, sino es Cristo. Es la referencia a Cristo. Está diciendo, Cristo es Dios. Sencillamente tenemos a Dios habitando en nosotros, conocemos las cosas espirituales, el creyente tiene ese privilegio. Tenemos la mente de Cristo. Por eso, para concluir, por más que en forma práctica ante nosotros, en Corintios sucedió, enfatizaban a líderes por su elocuencia, por su capacidad, por su esto y lo otro, conocimiento. La Biblia dice, no te deslumbres por eso. No quites el foco. No interpretes mal que si fuiste enseñado y entendiste el Evangelio es por el Espíritu Santo. Porque venga MacArthur a enseñar. Qué privilegio, ¿verdad? Ojalá. Pero no es por eso. MacArthur sabe que él es vaso de barro. Y el Señor usa su vida. Y nos bendice mediante su ministerio fiel, él siendo fiel al texto. Y somos bendecidos. Y vos todos los domingos estás expuesto, sos bendecido. Esto, hermano, te tiene que animar. Te tiene que animar a amar más al Señor. Te tiene que animar a leer más la Biblia. Te tiene que animar a valorar la palabra de Dios, a estimar la palabra de Dios y no ser perezoso. Y que nuestra vida sea guiada realmente por el Espíritu Santo para que podamos decidir cosas que a Él le glorifiquen. Que el Señor aplique su palabra en tu corazón y nos haga entender. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que es por tu Espíritu Santo, no por nuestra capacidad, por nuestra intuición, por nuestra inteligencia, raciocinio, que entendimos las verdades del Evangelio. Había sido, Señor, fue tu gracia, fue tu Espíritu Santo que nos enseñó a nosotros, nos mostró que éramos pecadores, la justicia y el juicio, y nos mostró a tu Hijo Jesucristo, a nuestro precioso Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios, el que gobierna nuestras vidas, a quien le pertenecemos y quien vendrá por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, edifica a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.